¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver muy rápidamente los casos del balance consultivo, al menos un par. Vamos a comenzar con maneras. Hasta este punto, al punto que hemos llegado en clase, hemos hecho, bueno, el balance de comprobación con saldos ajustados. Ya hemos incluido los ajustes. Estamos en las columnas de amarillo, ¿no es cierto? Donde tenemos los valores. Espero que ustedes tengan los mismos valores que tengo yo, ¿no? Llegando a este subtotal 2. Es un subtotal 2 que luego vamos a agregarle tres nuevos subtotales, ¿ok? El balance constructivo nos permite construir los estados financieros, ¿ok? Eh, es el que alimenta los estados financieros y nos permite también preparar los asientos que necesitamos para cerrar los estados financieros, ¿ok? Es bastante mecánico lo que sigue después de los ajustes, así que lo que tenemos que hacer es aprender a los pasos que siguen, ¿ya? Y yo creo que con que sepan bien hacer dos o tres ejercicios y les quede claro cuáles son los pasos que siguen en este subtotal 3, subtotal 4, subtotal 5, no van a tener ningún problema para terminar los casos. Todos más o menos funcionan de la misma manera. Para empezar, nosotros estamos acá en saldos ajustados, ¿no es cierto? Y los saldos ajustados son los que realmente valen la pena. El punto de partida de todo. Nos olvidamos de todo lo que pasó previamente. Así que el paso que en este momento vamos a hacer es clasificar en las 6 columnas que he agregado. Hemos agregado 3 pares de columnas. La columna 9 y 10 destinada a las cuentas del estado de resultados, sea deudor o acreedor. Las columnas 11 y 12 las vamos a dejar un ratito de lado. Y las columnas 13 y 14 son los saldos deudor y acreedor de las cuentas del estado de situación financiera. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es tomar toda la columna de saldos ajustados de todas las cuentas que hemos generado hasta ahora, ¿correcto? Todo este grupo. Y en función a la naturaleza de cada cuenta, vamos a ir clasificando cuál pertenece al estado de situación financiera con el estado de resultados. Ese es el primer paso, ¿no? Básico para que todo salga bien es clasificar adecuadamente esa parte. ¿Ok? Pero bueno, efectivo lo ponen como está acá, ¿no? Deudor en estados ajustados, bueno, deudor a estado de situación financiera en la columna 13, ¿no? Todos los activos irán en la columna 13, todos los pasivos en la columna 14, los activos negativos en la columna 14, ¿no? Columna 14 sería saldo acreedor del estado de situación financiera. Los ingresos irán en la columna 10, los gastos irán en la columna 9. ¿Qué son las columnas 9 y 10? El estado de resultados, saldo deudor o acreedor, ¿no es cierto? Y así iremos llenando todas y cada una de las filas, ¿correcto? Y lo que vamos a obtener ahora es dentro del subtotal 2, digamos, alineado con el subtotal 2, en la columna 9 y 10 vamos a tener, el primer trabajo que vamos a hacer es cerrar el estado de resultados. O sea, vamos a trabajar primero con las columnas 9 y 10 del estado de resultados, ¿no? Que ya están alimentadas con todos los ajustados. Y al nivel del subtotal 2, vamos a tener un diferencial acá, ¿no? Un deudor y un acreedor. ¿Qué va a hacer el deudor y acreedor del estado de resultados en este punto? Muy sencillo, chicos. Va a ser la utilidad antes del impuesto a la renta. Porque hemos acumulado ingresos y gastos, ¿no? Transaccionales y de ajustes, pero nos está faltando el impuesto a la renta. Así que ese ingreso menos gastos lo vamos a poner. Y esto siempre, en todos los ejercicios, vamos a tener estas 4 líneas y solo estas 4 líneas. ¿Ok? Utilidad antes de impuesto a la renta. ¿Qué es la utilidad antes de impuesto a la renta? Es esto menos esto. ¿Qué es esto? Los ingresos. ¿Qué es esto? Los gastos. Ingreso menos gasto, utilidad antes de impuesto a la renta. Con saldo acreedor. Si fuera saldo deudor, bueno, sería una pérdida antes de impuesto a la renta, ¿no? Y quedaría acá. Bueno, marcamos que es una utilidad antes de impuesto a la renta, con saldo acreedor. ¿Para qué sirve esta utilidad antes de impuesto a la renta? Bueno, para calcular el impuesto a la renta, que se deduce, es un gasto, ¿no es cierto? Impuesto a la renta es un gasto, lo creamos como gasto, ¿no? La columna deudor del estado de resultados. ¿Cuál es la contraparte? Impuestos por pagar. La creamos, ¿dónde? En la columna 14. ¿Qué es la columna 14? Pasivos, ¿no es cierto? Saldo acreedor del estado de situación financiera. ¿Ves? 380.904, impuesto a la renta, gasto de impuesto a la renta, impuesto por pagar, 380.904, saldo acreedor del estado de situación financiera. ¿Ok?
Estos movimientos se hacen en todas y cada una de los balances constructivos. Evidentemente, si tienes pérdida antes del impuesto a la renta, esto no lo haces, ¿no? Pero en todos los casos que tienes utilidad, estos son las cuatro filas que van a aparecer siempre acá. ¿Ok? Nos falta la cuarta fila. Vamos a reconocer cuál es la utilidad neta. ¿Qué será la utilidad neta? Es aquello que necesitamos para cerrar el estado de resultados. O lo que es lo mismo, es el 1.290.200 menos el impuesto a la renta, 380.904. Y la utilidad neta me permite cerrar, como ven acá, cerrar es que deudor y acreedor es igual, ¿no es cierto? En el subtotal 3, en el tercer sótano, se cierra el estado de resultados. Eso quiere decir que ya nunca más voy a poder abrir el estado de resultados, no voy a poder agregar ningún ingreso o gasto nunca más, ¿ok? Y me llevo esta utilidad neta. ¿A dónde me la llevo? Justo a las columnas que había dicho de dejar un ratito de lado, que son las columnas 11 y 12, que son las columnas de resultados acumulados, ¿ok? Entonces es en este momento donde la utilidad neta aporta a resultados acumulados. ¿Dónde hemos visto eso antes? En el estado de cambios en el patrimonio neto, justamente. Entonces, acá está la línea donde la utilidad neta inyecta, ¿no es cierto?, el positivo al estado de resultado, al estado de cambios en el patrimonio neto. A los resultados acumulados, evidentemente. ¿Ok? Y ahí termina el subtotal 3, con lo cual se cierra el estado de resultados. Vamos ahora al siguiente nivel. Atención a esta parte. Aquí en el subtotal 4 vamos a ver todos los movimientos del estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Ok? Para esto es importante que sepan que tenemos datos adicionales que siempre van a haber. Las juntas de accionistas son las que definen los movimientos del estado de cambios en el patrimonio neto. Y en esta empresa hubo una junta de accionistas y las decisiones fueron capitalización de utilidades por 200.000 y reparto de dividendos por 300.000, ¿no? que se pagará en los meses siguientes. Ok, entonces estas son las decisiones que en el subtotal 4, en el grupo de subtotal 4, voy a atender y agregar a la hoja de cálculo, a la hoja de trabajo del balance constructivo. Muy bien. Mi recomendación, para empezar, estos movimientos seguramente van a ser los movimientos que siempre voy a ver en el subtotal 4. Siempre van a ser los mismos. Capitalización de utilidades, reserva legal y reparto de dividendos. Habrá, ¿qué más? Otras reservas, pero no habrá mucho más que esto. ¿Ok? Mi recomendación es comenzar siempre con la capitalización de utilidades. ¿Por qué? Porque esta capitalización de utilidades va a actualizar el saldo de capital social y por ende el límite de la reserva legal. Así que la capitalización de utilidades de 200.000 va a ser saldo deudor del estado de cambios en el patrimonio neto, porque va a salir del estado de cambios en el patrimonio neto, o de resultados acumulados. ¿A dónde va? A capital social, que ya lo tenía de mucho antes este valor de 2.100.000. ¿Ok? ¿Cómo se ejecuta estos 200.000 para impactar este incremento? ¿En qué columna lo pongo? Lo voy a poner directamente acá, porque ya lo hago viajar directamente a la columna 14. Así que simplemente sumo, si se dan cuenta, 2.100.000. Con esta capitalización de 200.000, tengo este 2.300.000 que está por acá, nuevamente arriba. ¿Ok? Luego, la reserva legal, 10% de 910.296, 91.030. 91.030 está muy por debajo del 20% de 2.300.000, así que no hay problema. Este 91.030 va directamente a reserva legal, columna 14, el 15.750 que está acá, lo hago sumar con este 91.030 y no hay problema, ahí lo tenemos, ¿ok? Y luego el reparto de dividendos, más o menos igual que con el impuesto a la renta. Reparto de dividendos lo creo, es el movimiento que estoy creando acá, pero la contraparte es una cuenta de dividendos por pagar que no existía, así que la agrego. ¿Cómo la agrego? Columna 14, dividendos por pagar. ¿Ok? Y el subtotal 4 queda ahí. ¿Qué está mostrando el subtotal 4? Un efecto de cargos y abonos de resultados acumulados. ¿Qué cosa abono? Bueno, la utilidad neta, ¿no? Se incrementó resultados acumulados por la utilidad neta. ¿Qué cargo?
las salidas del resultado acumulado. ¿Cuáles fueron las salidas? La capitalización de utilidades, el reparto de dividendos y la reserva legal. Entonces aquí voy a tener un diferencial. El subtotal 4 nunca se cierra. ¿Ok? Siempre va a haber saldos, deudores y acreedores distintos. Ya, es el único nivel que no cierra, deja saldos. ¿Ok? ¿Y dónde se cierra todo esto? En el subtotal 5. Único movimiento del subtotal 5, cerrar resultados acumulados. Y acá es donde igual. ¿Ok? Este saldo final de resultados acumulados representa los movimientos del año de resultados acumulados. Así que, ¿dónde va a impactar este movimiento? A resultados acumulados, a utilidades retenidas. Este movimiento sería así, 105.000 más, que es el saldo anterior, lo que tengo en el subtotal 5 para cerrar resultados acumulados. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, les va a quedar un poco raro porque vamos a pasar de 2.100.000 el capital social a 2.300.000 y no pareciera que hubiera nada al medio. Pero no, yo estoy usando los movimientos de resultados acumulados, ¿no? De las columnas 11 y 12, básicamente de la columna 11